Pues tengo el honor de presentar a don José Manuel Santos, que es profesor titular de Historia de Brasil en la Universidad de Salamanca y director en la misma universidad del Centro de Estudios Brasileños, del que fue fundador y primer director. Dirige también el grupo de investigación Brasilis, Historia de Brasil y el mundo hispánico en perspectiva comparada, y la colección Biblioteca Brasil en la editorial Ediciones Universidad de Salamanca. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha sido profesor visitante en universidades como la Sorbona de París, Nova de Lisboa, Humboldt, Universitat de Berlín, Universidad de Sao Paulo o Federal de Pernambuco, entre otras. Entre sus últimas obras destacan la primera versión en español con estudio crítico del Diálogo de la Grandeza de Brasil, atribuido a Ambrosio Fernández Brandão. Salvador de Bahía, 1625, la jornada de Brasil en las noticias, las relaciones y el teatro, junto a Irene Vicente y Enrique Rodríguez Moura. O el más reciente, Intercambios culturales y castellanización en Brasil durante la Unión de las Coronas, 1580-1640. En mayo aparecerá su último libro, El Brasil de Felipe III, corruptelas, castellanización y conquista en tiempos de reforma, 1598-1621. Un placer y un honor, por supuesto, estar aquí con tan importante elenco. Bueno, estoy en una especie de trampa, o sea, la que me ha atendido Eduardo muy amablemente. Lo digo porque, como ven, lo último que he escrito tiene que ver no con Felipe IV, sino con Felipe III. Y tuve la tentación de venir aquí y decir, bueno, pues siguiendo a José Manuel y Bernardo y otros ilustres Felipe terceristas, no sé cómo llamarnos, pues pensé, voy por esto que es lo último. Pero bueno, él me invitó a hacer una visión un tanto más amplia y le dije que sí, sobre todo por una cuestión, no porque tuviera, como José Manuel antes, que volver atrás, que también me correspondería, porque, como saben, yo también trabajé en la cuestión de Pernambuco y las invasiones holandesas, pero lo curioso es que se cruzó esa petición con el proyecto que voy a comenzar a partir de ahora, una vez que pasen ya los fastos de este año. En fin, también lo comentábamos ahora un poco mirabilis para los historiadores que nos dedicamos a este periodo. Por fin alguien nos hace un poco de caso, ¿no? Ya, dada la efeméride, porque, como saben, llevamos años trabajando esta cuestión. Entonces, he aprovechado y quiero señalar, en primer lugar, que les presentaré más preguntas que respuestas. Al fin y al cabo, es un proyecto que yo creo que me va a dar para años, porque no es fácil, pero que con su ayuda, por supuesto, que además es para lo que sirven estas reuniones, probablemente tendré más vías y más sugerencias para llevarlo a cabo. Bueno, en los últimos años, como saben, hemos llevado a cabo una labor a través de proyectos de investigación, direcciones de tesis, publicaciones, en fin, que ha querido básicamente responder a una gran pregunta que ha derivado en múltiples cuestiones. La pregunta es, ¿cuál fue el impacto del gobierno de los Habsburgo en el territorio de Brasil? Por supuesto que entre las múltiples cuestiones que hemos tratado, y ya digo que últimamente pues, el libro saldrá ahora más centradas en el periodo 1598-1621, pero una de las que hemos tratado, claro, ha sido ese momento álgido, ¿no? Que lo consideramos casi como un clímax, que fue el de la conquista y recuperación de Salvador de Bahía en 1625, que además estamos, como igual que Breda, con los 400 años. 30 de abril fue la capitulación holandesa, 1 de mayo la entrada de los ejércitos católicos en la ciudad. Bueno, sobre este tema, como también conocen, hemos publicado recientemente, gracias también a una invitación de Bernardo García, el libro dentro de esa serie que comentaba también Alicia ayer, esa serie que tiene que ver con los cuadros del Salón de Reinos, y con las relaciones y con el teatro de algunas de estas grandes batallas y de estas grandes victorias. Ese volumen se publicó en 2023. Lo traigo a colección, no tanto porque yo venga a hablar de mi libro, también, claro, pero porque
Cuando nos hizo Bernardo la invitación y fuimos inmediatamente a nuestras anotaciones, pero sobre todo a la yo suponía, inmensa bibliografía, porque el Brasil holandés es un tema en Brasil y en Portugal, sobre todo en Brasil, enorme. Yo a veces bromeaba y decía, hay casi más libros de Brasil holandés que de la Guerra Civil Española, pero me temo que no tanto. Pero nos llamó la atención, al enfrentarnos a esta obra compleja, como saben, no hay una monografía decente sobre este evento. Quiero decir, fuera de decente, en fin, perdóneme, no es el adjetivo. Hay obras de divulgación, más o menos fiables, pero no tenemos una monografía que nos explique e interprete todas las derivaciones que tiene este hecho extraordinario. Yo lo que vi, leyendo unos y otros, sobre todo a los autores brasileños y portugueses, es la facilidad con que los autores de múltiples procedencias, pero sobre todo de Portugal y de Brasil, repiten una y otra vez tópicos, yo hasta diría que son chascarrillos de algunos de los eventos que aquí ocurrieron o de las interpretaciones que creo que tienen que ver bastante con que esto entra dentro de una sensibilidad para Portugal. Los hechos del 25 y sobre todo los hechos de 1640, evidentemente, no pueden ser de repente separados de una construcción de identidad de país. Y ahí van muchas cuestiones, incluso una teleología nefasta, que es ver los sucesos del 25 como antecedente de los del 40. Yo a veces hago la broma, obvia, pero en este contexto hay que hacerla. Nadie sabía en 1625 lo que ocurriría en 1640. Me dirán, obvio, pero es que no es tan obvio, es que se lanzan las, ¿no? Esto ocurrió como antecedente. En fin. Quizá el peor de los relatos sesgados, en general de la Unión de Coronas, es aquel que dice que Portugal heredó los enemigos cuando se unió a Castilla. Lo cual es absurdo porque parece que Portugal antes no tenía enemigos y después tampoco. Es tan absurdo que nos sonroja, si no fuera porque está en todos los libros de texto, todos, y en muchas de las obras académicas. Es con lo que se empieza, además, ¿no? El emblema es, después de la Unión, Portugal heredó los... Esto está en todas partes. Hemos podido demostrar, lo voy anunciando, que los holandeses no eran ni mucho menos recién llegados el día 10 de mayo de 1624. Digo a Salvador de Bahía, claro, sino que desde los 80, estamos hablando de 40 años, desde los 80 del siglo XVI, habían desarrollado una amplia actividad comercial, colonial, habían fundado colonias, militar, expedicionaria, pirática, en los diversos núcleos del litoral brasílico. Tenían una amplia experiencia en Brasil. Por otro lado, la explicación nacionalista incluso ligó la restauración portuguesa, fíjense la palabra restauración, de 1640 con la restauración pernambucana de 1654, también llamada restauración. Y esta restauración pernambucana habría sido una especie de derivación de la restauración portuguesa, como que no se podría haber producido una sin la otra. Y todo esto nos ha ofuscado sobremanera a la hora de entender los hechos que van de 1624 a 1654 y, en lo que a nosotros nos interesa, la respuesta que desde Madrid se dio a estos eventos. Que, por cierto, de ningún modo, y ese es otro de los chascarrillos de esa interpretación nacionalista, de ningún modo estos eventos en Madrid fueron despreciados o negligenciados por una corona que solo se preocupaba
por la guerra en Europa o por las posesiones de la América española. Un autor clásico, Pérez de Tudela, en un maravilloso texto que tiene sobre la defensa de Brasil frente a los holandeses, de los poquísimos estudios, porque sí, efectivamente, puede que los Felipes no olvidaran Brasil, pero la historiografía española sí. La historiografía española ha tratado estos asuntos o como tema menor, o como tema poco interesante, o a saber. Pero Pérez de Tudela le dio un interés, y él llegó a la conclusión contraria, si quieren, a esta nacionalista portuguesa. El argumento de Pérez de Tudela era: gracias a la intervención española fue posible que Brasil se mantuviera como potencia, en fin, colonia católica. Y en esta concatenación de eventos fue fundamental el mantenimiento de Salvador de Bahía en 1625, combinado después con... Saben que los holandeses atacaron Salvador de Bahía en 1604, en 1614, en 1625, en 1627, en 1638. La obsesión holandesa con Salvador de Bahía es interesante. Otra cuestión que nos ha levantado este estudio, este acercamiento un poco más detallado al tema, ha sido percibir que aparte del desconocimiento general, ¿no? Digamos, de esa ausencia de una monografía o de estudios más bien parciales, es que hay un desconocimiento general sobre los efectos que tuvo en el complejo político-militar de la monarquía hispánica esos eventos en Brasil. Eliot, quiero recordar que es en la biografía del conde Duque, ya hace algún comentario, solo lo deja así, que desplazar una inmensa flota a Salvador tuvo que tener efectos económicos importantes y, por supuesto, militares. El más obvio, como todos sabemos y ha aparecido aquí, fue en la época, y se preocupaban mucho, la desprotección clara de la península ibérica, a la Armada del Mar Océano, a la Armada del Estrecho, al otro lado del mundo. ¿Y cómo se protege la península? Pues no se protegió y quedó desprotegida hasta un punto. Curiosamente, como saben también, la defensa de Cádiz fue posible, entre otras razones, porque una parte de la flota de don Fadrique recaló en octubre del 25 allí. Lo cual, estas reflexiones, nos han llevado a cambiar un poco la pregunta esa que yo les comentaba antes: ¿cuál es el efecto del gobierno de los Habsburgo en Brasil? Y ahora la idea es cambiarla y decir cuál fue el efecto del enorme esfuerzo militar y económico que se realizó entre el 24 y el 39-40 para la defensa del Brasil en el sistema económico, político, militar y, ¿por qué no?, cultural de la monarquía. La escasez de estudios no nos ayudan mucho, porque esta pregunta, no digo que sea el primero en formularla, adanismos pocos, pero efectivamente se ha hecho de manera puntual, no conjunta. La Armada de Portugal, por ejemplo, hemos encontrado un documento en la Biblioteca Nacional de Brasil, tuvo un coste de 429.000 cruzados. David García Hernán, que con nosotros ahora participa también en el proyecto sobre el cuadro, luego lo vemos, el cuadro Sitio de Impresa de la Bahía, ha hecho un recuento somero para precisamente el proyecto del cuadro y ha recopilado algunas partidas en guerra antigua en Simancas. Ha cifrado, es una estimación que él hace, cerca del 1.000.000 de ducados, el coste de las armadas españolas. 1.300.000 cruzados. El diezmo de Brasil de 1624, evidentemente la cuantía que daban los contratistas, fue de 105.000 cruzados. Es decir, estamos hablando de un coste entre una y otra armada de 1.800.000 cruzados. Estamos hablando de casi 10, casi 20 veces la recaudación por diezmo. Ya hemos más o menos respondido o intentado responder al porqué del envío de la enorme flota de 1625. No olviden que Salvador de Bahía tenía 3.500 habitantes.
2 calles a lo ancho y como 5 a lo largo. Un lugar secundario. Brasil, en 1608, tengo la cifra ahí reciente del libro, suponía un 7% de la recaudación de la monarquía. 7%. Ese Brasil riquísimo era una propaganda holandesa pura. La industria del azúcar estaba comenzando. Los holandeses no iban a Brasil a por azúcar, sí, también. Iban a por Palo Brasil, que seguía siendo a comienzos del 17 una muy importante industria. Monopolio real, pero daba igual porque ellos tenían asentamientos en Espíritu Santo y en Ilheus, que eran colonias holandesas, donde las autoridades portuguesas trabajaban para los holandeses y se llevaban su lucro. Las riquezas de Brasil, más bien lo que se podía hacer desde una VIC creada en 1621, que no tenía barcos, que tuvo que comprar y alquilar los barcos con los que fueron a Brasil. Esto está ahora saliendo en estudios en Holanda. ¿Por qué se manda una enorme flota en eso que hemos llamado sobreactuación? Y yo no digo sobreactuación porque quisieran mostrar un poder que también, sino por el tamaño de la plaza y lo secundario de la plaza, para movilizar tanto recurso militar y poner en riesgo hasta la península ibérica. Bueno, el título de la exposición del Museo Naval, que toma David García Hernán de una frase de Tamayo de Vargas, lo dice, que estaba en juego el crédito de España. Y en muchas de las, infinidad de cartas y de documentos que hemos podido estudiar, se habla mucho de la reputación, mucho. Yo a eso le añadí, creo que se ha integrado, le digo no yo porque ya había sido formulado previamente, pero lo hemos integrado en nuestro estudio. Había un problema muy serio en 1724, en el momento de la invasión holandesa. El problema se llamaba Ormuz, que se había perdido en 1622. Y una pérdida tan importante como Ormuz para el conjunto de territorios portugueses, añadida a una pérdida menor, pero también importante, en 1624, era demasiado. Y esto se vio de esa manera. Es demasiado para mantener una unión que, como sabemos, no fue tan terrible como los portugueses la pintan, pero tampoco tan excelente como la querían los propagandistas de Felipe III y Felipe IV. Los problemas existían, por supuesto. Entonces, todas esas cuestiones son las que nos llevan a explicar una movilización tal, nunca se había juntado una flota de tal tamaño para cruzar el Atlántico. Pero es que no fue solo una flota. Nosotros, luego les comento estas relaciones, es que fueron 4. Entre 1625, flota de don Fadrique de Toledo, 62 navíos. Flota Socorro de Antonio de Oquendo en el 31, 23 navíos. Socorro de Lope de Oces, 1635, 30 navíos. Y la que ya por fin era la flota restauradora, que el problema es que Salvador de Bahía se convierte en una especie de desideratum sine qua non. Hay que hacer lo mismo que en Salvador de Bahía, era la obsesión, solo se consigue en el 38, y salen la misma cuestión, ¿no? Lisboa, Cádiz, se juntan en Cabo Verde. Esto no lo quería el conde de la Torre, pero no hubo otra manera, porque le obligó la virreina a salir ya, y todos los problemas que sabemos. Salieron 40 navíos, pero cuando van a Salvador, porque la mitad del contingente está enfermo después de pasar por Cabo Verde, y es imposible, según lo ve Mascareñas, un ataque directo a Recife, todos decían que equivocadamente, pero bueno, se van a Bahía y están un año en Bahía y juntan una flota que cuando ya decide Mascareñas salir son 87 navíos. Yo, he hecho una cuenta de fácil, 202 embarcaciones comprometidas
en el rescate, restauración, recuperación de un territorio de la corona portuguesa, que no lo olviden, Bahía, de acuerdo, sede teórica de los gobernadores. Los gobernadores no vivían en Salvador, vivían en Pernambuco, vivían en Olinda, por razones X, que ahora no viene al cuento. Pero es que Pernambuco era una capitanía donataria. La responsabilidad de la defensa de Pernambuco, con perdón, y muchas veces lo recordaron los portugueses, y veladamente en algunos consejos, correspondía al capitán donatario don Duarte de Albuquerque, a la sazón cortesano en Madrid. Por lo tanto, aquí hay un enorme esfuerzo en términos navales, en términos militares, en términos humanos, en términos económicos, obvio. Pero no sabemos cuánto. El problema que tenemos hoy es que no hemos cuantificado. Y yo no quiero ir a hacer las cuentas al milímetro, entiéndanme. Lo que sí tenemos que hacer es comparar esto pues, con los demás episodios. Yo no sé hasta qué punto se ha cuantificado Breda, o si se puede cuantificar Breda fuera de un contexto de Flandes, ¿no? No lo sé. Pero yo estoy seguro de que esto no fue cualquier cosa. A lo que voy es a esto. Podemos seguir como estamos hasta ahora pensando que la periferia, que estas periferias eran lugares remotos de los que se extraían materias primas, plata, no sé qué, y ya... No, perdón. Es que afectaban a la economía, es que afectaban a la cuestión naval, evidente, pero es que afectaban también, por supuesto, a la cuestión muy importante en la época de la reputación. Hay mucho más de esto que hemos pensado, digamos. Y bueno, detrás de toda esta cuestión creo que hay dos cuestiones muy importantes que también debemos tener en cuenta, por supuesto, que esta investigación no ha hecho más que empezar, ¿no? de este impacto en el esfuerzo realizado por la monarquía, pero por otro lado también tenemos que como dice el título de lo que yo he planteado hoy, tenemos que ver Salvador de Bahía en su enorme impacto mediático. Un poco lo que hemos querido hacer con el libro y es un poco el proyecto del profesor Bernardo García con su proyecto, además Polemis. Y nosotros hemos visto ese enorme. Lo hemos visto porque, como les decía antes, hemos hecho una lista de relaciones que, por supuesto, nunca acabará, porque ayer con Werner Thomas, gracias, vi otra relación, esa inglesa que nos pusiste aquí. Hemos hecho una lista de 216 documentos. Es verdad que algunos son documentos relacionados, como los hemos llamado, más dos. Uno apareció justo cuando el libro estaba siendo imprimido, ya no lo sumamos. Para que se hagan una idea, 151 relatos. Cuando digo 51 holandeses, se refieren al hecho del 24, es decir, a la invasión holandesa, y 100 hispano-lusos, es decir, a la recuperación. Como decimos, en la guerra de panfletos también ganó España, ¿no? Porque efectivamente lo que había es que responder de esta manera. Pero, ¿qué efecto tiene esto? Esto tiene un efecto curioso en los años 30. Salvador, en el complejo hispano-luso, es el espejo donde hay que mirarse. Hay que repetir Salvador, como les decía. Para los holandeses es lo contrario. Es lo que hay que evitar. Se reflexiona mucho en Holanda sobre qué se hizo mal en Salvador. Como les voy a comentar, hay diversas interpretaciones al respecto. Por lo tanto, unos y otros están tomando los hechos de Salvador de Bahía o para repetirlos o para evitarlos. Y claro, la cuestión es ¿por qué no se repitió Salvador de Bahía? ¿Qué es lo que hizo de Salvador de Bahía un hecho casi único? Y como hemos visto a la larga hasta el año 40, hay que añadir al comentario de esas flotas que les puse antes, les vuelvo a poner, que solo una tuvo éxito. La primera. Bueno, Oquendo encargó una serie de cuadros porque él entendió que había ganado la batalla de los Abrojos. Bueno, fue una victoria parcial. Hundieron la capitana holandesa. Bueno, él salió, él desembarcó la tropa, para lo que le habían mandado, poco más. Lope de Oces, este cuadro maravilloso que está en préstamo, es del Prado, pero está en préstamo en el Museo Naval.
nos lo pone muy claramente. Esa flota de Lope de Hoces, 30 navíos, también Socorro, no pensada como flota restauradora, se plantó delante de Recife. Fíjense la diferencia de efectivos. No había muchos barcos holandeses anclados. El problema que dicen es que cuando llegan, ¿saben?, las aguas someras de Recife. Los galeones no se pusieron a la distancia suficiente como para poder lanzar un bombardeo efectivo. Entonces decidió Lope de Hoces de nuevo hacer lo que le pidieron, desembarcar tropas, desembarcar a Luis de Rojas, que fue el comandante de la Resistencia, y después irse a recuperar Curazao. Y ahí quedó. Pero el fracaso estrepitoso fue el de la flota restauradora. La flota restauradora, sus 87 navíos cuando salen de Salvador, tiene 4 batallas tremendas, de las que aquí les muestro 3, porque la otra está en otra parte del grabado del Atlas de Blaeu, y las 3 son terribles derrotas. Además, la flota acaba dispersa, parte va al Caribe, otra parte acaba en el norte de Brasil, en Río Grande, desembarca en una columna que está demasiado lejos de Recife. Claro, si unimos, como se hace, fracaso del Conde de la Torre en Paraíba y las dunas, pues como bien dicen, ¿no?, la hegemonía naval quedó muy tocada a partir de este momento. Pero vuelvo a lo mismo, se dice, acaba la hegemonía naval de la monarquía, y uno de los eventos más importantes de acabar esa hegemonía naval ocurre en Brasil. De nuevo estamos trayendo la periferia al centro del foco. ¿Y por qué la victoria fue irrepetible? ¿Y por qué esta victoria fue tan única? Pues ahí sí que tenemos que ir a las explicaciones de la victoria y de la derrota, claro. Perdonen que falta ahí algo, ¿no? Porque para los holandeses, en general, yo les he traído, fíjense, 216 relaciones, documentos, en fin, es una locura lo que se publicó y lo que se escribió. Pero yo, resumiendo mucho, para los holandeses fue la falta de coraje y de disciplina, por un lado. Saben que hubo hasta un motín en el interior de Salvador, y por supuesto el retraso del Socorro. Esto que comentaban ayer de que se hizo todo lo posible desde... Incluso que Breda era una maniobra de distracción, ¿no? Que esto fue una interesantísima... creo que Alicia lo comentó ayer. Una interesantísima cuestión que salió ayer. Y los católicos, digo los católicos porque hay interpretaciones de todos los gustos. Por un lado los españoles, por supuesto, la flota restauradora. Dependiendo quién escribiera, el protagonista había sido Don Fadrique o había sido Olivares. A la larga es Olivares, por mor de Maíno, ¿no? Y Tamayo de Vargas, claro. Para los portugueses fue también la flota restauradora, pero no la parte española, sino la parte portuguesa de esa flota. Y para los locales, y estoy hablando de importantísimas relaciones como la de Antonio Vieira en la Carta Annua, pues el protagonismo habían sido los locales, que habían sometido a un cerco tal a los holandeses que cuando llegó la flota restauradora lo tenían fácil, lo tenían hecho. Es el argumento un poco local. Gracias, Bernardo, que me envió este emblema hace una semana, en el que se explica muy bien, se explica lo que pasa y se quiere sacar una lección moral. Dice, wie gewonnen, so zerrunnen. Como se ganó, se perdió. Y es un emblema que da una lección sobre que hay que conservar lo ganado. Hay que saber conservar lo ganado, no solo ganarlo. Es preciosa, por cierto, la imagen que le acompaña. Entonces, bueno, pues todas estas relaciones, que son muchísimas, y no me voy a parar porque no tengo tiempo, que ya me están encimando, pues intentaré pasar sobre ellas. Pero no sin hacer el comentario de que Juan de Valencia y Guzmán, por supuesto, además natural de Salamanca, como él bien dice, que escribe tal vez la mejor de las relaciones en el sentido que nos da una información preciosa, porque pone allí unas listas de bastimentos, de capitanes, de cuerdas, de pelotería, de cañones, que es de donde sale la famosa cifra de los 12.500 hombres, sale básicamente del recuento de Juan de Valencia. Los 1.185 cañones.
es impresionante, ¿no? Una flota que tenía que transportar 1.185 cañones. Pues todas estas cifras están en el compendio historial. Tal vez la mejor de las relaciones, en el sentido de que ya Tamayo de Vargas funciona como un historiador, porque empieza haciendo una introducción en la que nos cuenta cuáles son sus fuentes. Y sus fuentes son, dice, el Guerreiro, San Felice, curiosamente, el napolitano, es decir, una fuente portuguesa, una fuente napolitana, y los consejos. Cuando vamos a Guerra Antigua en Simancas decimos, esto ya lo dijo Tamayo, porque vio él los papeles. Pero es muy importante porque efectivamente es la relación oficial, como saben, y los dos factores son el mando militar, la preponderancia de don Fadríquez sobre la flota portuguesa, que para él era como una rémora. Curioso las críticas que unos y otros hacían de la otra parte, pero sobre todo insiste mucho Tamayo en la unión de los reinos, Nápoles, Portugal, España, para un objetivo común. Como saben, en noviembre del 25, en el discurso de Olivares, cita lo conseguido en Salvador como uno de los logros de esta unión de reinos, unión de armas. Pero los portugueses lo ven de otra manera y la relación de Bartolomé Guerreiro, como bien saben, porque es muy conocida, puso el acento única y exclusivamente en las acciones de los oficiales y de los soldados portugueses. Él dice que no tenía fuentes para escribir sobre los españoles. Él lo dice así en la introducción. Evidentemente, una lectura atenta lo que significa es que el jesuita Guerreiro, que no estuvo allí, como algunos han dicho, lo que pretendía era mostrar a la monarquía el esfuerzo portugués para que obtuvieran las mercedes prometidas. Claro, aparece una estampa en la relación que tienen en la Biblioteca Nacional, por cierto, y está en la Biblioteca Digital Hispánica, la pueden ver perfectamente, en la que no se hacía ninguna mención a las acciones españolas. Todo lo que narra ahí, la cartela, eran acciones de los portugueses. Claro, con lo cual, estas obras a lo que llevan es a un acento fuerte sobre la participación portuguesa. ¿Son propaganda? No son propaganda. La acción portuguesa fue importantísima en 1625. Miren las cifras esta es la Armada, ¿vale? Los 52, he dicho antes 62, pero es que son 52 navíos gruesos, más 10 naves de transporte. 11 incluso hay algunas fuentes que dicen, bueno, dejémoslo en las 62. Los 12.500 hombres, los 1.185 cañones, etcétera. Miren, la Armada de Portugal son 22 navíos. Es el doble que la Armada del Mar Océano. De acuerdo, todas las armadas españolas son mucho más que la portuguesa. Pero en bloque, la portuguesa es la mayor de las que van aquí, de cada uno de esos contingentes que van aquí, o de esos convoyes. Y lo que sí hay una diferencia enorme entre 1625 y 1630, lo cual no deja de ser impresionante porque son 5 años. No estamos hablando de 20 años en los que la desafección no, son 5 años. Hay una respuesta, y lo digo aquí bien, hay una respuesta unánime de la sociedad portuguesa. Las cámaras, los nobles, los obispos, gente particular, comerciantes, todos fueron allí a aportar sus cruzados,